Hola amigos y amigas, damos gracias a Dios por un programa más de El Pulso de la Nación, que hoy contamos con el apoyo del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia. Iniciamos con mucha fe y esperanza de que los hondureños, las hondureñas, logremos encontrar la ruta de la hermandad, de la paz, el bien común y sobre todo el respeto de la dignidad humana. Es tiempo ya que se convoque a un diálogo donde todos podamos ser escuchados, donde todos podamos ser comprendidos y que pues todos construyamos una sociedad mejor, un mundo mejor para cada uno de nosotros. Hoy abordaremos el tema referente a los derechos humanos de nuestro país. El invitado de hoy estudió Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Internacional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Seguridad Ciudadana. También en su carrera se ha vinculado a la justicia, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, el fomento a la democracia, la no discriminación y exclusión. Pues ha tenido participación en distintos consejos éticos y tribunales de honor, ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por la defensa de los derechos humanos, distintos reconocimientos de organizaciones en defensa del ambiente, por la defensa de los derechos de las mujeres, por la no discriminación, por la defensa del Estado laico y las libertades religiosas, por la justicia, por la democracia, entre otros. Fue director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE. Pues bueno, le damos la bienvenida al abogado Wilfredo Méndez. Muchas gracias, abogado, por aceptar nuestra invitación. Manuel, para mí es un honor, ¿verdad?, estar en los programas de la Doctrina Social de la Iglesia por la radio y un honor estar ahora aquí con ustedes en la televisión, así es que me alegra muchísimo estar con ustedes. Pues bueno, para aprovechar este tiempo maravilloso que Dios nos regala y sacarle el mejor provecho, y para entrar en materia vamos a leer del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia el numeral 154. Los derechos del hombre exigen ser tutelados no solo singularmente, sino en su conjunto. Una protección parcial de ellos equivaldría a una especie de falta de reconocimiento. Estos derechos corresponden a las exigencias de la dignidad humana y comportan, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales materiales y también necesidades espirituales de toda persona. Tales derechos se refieren a todas las fases de la vida y en cualquier contexto político, cualquier contexto social, económico o cultural. Son un conjunto unitario orientado decididamente a la promoción de cada uno de los aspectos del bien de la persona y de la sociedad. La promoción integral de todas las categorías de los derechos humanos es la verdadera garantía del pleno respeto por cada uno de los derechos. Universalidad e indivisibilidad son las líneas distintivas de los derechos humanos. Son dos principios guía que exigen siempre la necesidad de arraigar los derechos humanos en las diversas culturas, así como en profundizar en su dimensión jurídica con el fin de asegurar su pleno respeto. Abogado, ¿algún comentario que usted quisiera hacer al respecto? Bueno, primero que en la lectura que ha hecho hay primero una visión de la persona humana y luego a la colectividad. Ahora cuando nosotros miramos las distintas disciplinas que estudian cualquier materia de la ciencia humana, encontramos su vinculación con los derechos humanos. Y es lógico, puesto que todo lo que concierne a las personas corresponde a los derechos humanos. Y cualquier afectación al ser humano es un derecho humano. Y el derecho humano tiene que comprenderse desde la visión de la protección de la persona como el garante de los derechos, que es el Estado. Por eso es que solo el Estado, solo el gobierno violenta los derechos humanos, porque su nacimiento tiene que ver con proteger a la persona del abuso del poder o garantizar a la persona que el gobierno
cualquiera este sea, municipal, departamental, en otros hay gobernaturas, ¿verdad? Más complejo. Independientemente, si hay una persona que tiene una responsabilidad del Estado, esa persona tiene que garantizar el derecho de la otra persona en cualquier ambiente. Y ahí no solo hablamos de lo individual, no solo hablamos de la integridad física, psicológica, sino de todo nuestro desarrollo, la libertad de prensa, por ejemplo, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, empezando por este espacio en el que estamos. Entonces hay una complejidad en el tratamiento de los derechos humanos, pero es importante mencionarlo que se vuelve el punto central del análisis para cualquier acción humana que se quiera desarrollar en razón de la protección, la promoción de la persona humana. Muchas gracias, abogado. Y para todos y todas, nuestro compañero Josué Varela nos ha preparado el siguiente informe también. Les invito a ver. Los derechos humanos nacen luego de la Segunda Guerra Mundial, siendo garantías sociales para las personas ya establecidas en las diferentes normativas de los estados. En Honduras, las mismas han quedado en el olvido, siendo una interminable deuda social, apunta Carlos Sierra, defensor de los apartados sociales. Los derechos humanos están en cualquier actividad que usted realice. El derecho humano a la salud, la educación, la recreación, la vida, los derechos políticos, sociales, en fin, hay una serie de situaciones en la vida de los ciudadanos y ciudadanas donde debe de observarse el respeto de los derechos humanos. Ante los diferentes escenarios sociales, culturales, políticos y de inseguridad que se vive en la región hondureña, se demuestra que no existen los mecanismos para generar una estabilidad y hacer cumplir los garantes ciudadanos, recordando el débil sistema sanitario de educación y el alto costo de la vida, manifiesta Hugo Maldonado, también defensor de los derechos humanos. Se debe de mejorar mucho a nivel de Estado para crear las políticas públicas encaminadas hacia poder desarrollar el país y que la plenitud de los derechos humanos cada día vaya ascendentemente disfrutando cada uno de nosotros y nosotras la situación de las garantías. Ariel Díaz, como miembro del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, es del criterio que en este país centroamericano la situación se agudizó luego de la crisis política que se generó en el 2009, después del golpe de Estado. Desde el Comisionado Nacional la vemos agravada cada vez más por la falta de adopción de medidas de todo índole en el país. En primer lugar, justamente en este marco estamos promoviendo desde el Comisionado Nacional un poder judicial independiente. En Honduras, más del 70% de la población vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a lo que se le suma que no cuentan con el respaldo estatal, por lo tanto sus derechos humanos no son respetados, al no tener acceso a la salud, alimentación, vivienda y demás garantías constitucionales. Eso fue un informe de Josué Varela para el Pulso de la Nación. Bueno, con esta introducción y con este material que nos ha dado nuestro compañero Josué Varela, también queremos invitarles que por favor nos dejen su comentario o sus preguntas para el abogado, Wilfredo Méndez, al 9902 9571, por favor. Abogado, con esto que hemos visto, yo tengo una pregunta puntual. Según la situación actual de los derechos humanos en Honduras, ¿se están respetando o no se están respetando estos derechos? Bueno, mire, estamos prácticamente en un estado fallido, ¿verdad? Cuando un estado es incapaz de garantizar la salud, la educación, cosas primordiales para la vida humana, incluso la integridad, prácticamente el estado se deteriora. Cuando una persona piensa en que tiene que irse del país, entonces ya el país no es solución, ni el Estado garantiza. Cuando una persona tiene un salario y no puede sostener su familia con ese salario, entonces los derechos humanos están negándosele. Cuando una persona tiene su pequeña empresita y llegan los mareros y pandilleros y no le permiten desarrollarse y crecer, y más bien llegan a capturarle si no paga una cantidad determinada a sus niños, niñas, y cometen vejámenes en contra de ellos, entonces el Estado no está garantizando que la persona
pueda tener ese nivel de desarrollo y de crecimiento. Nosotros, por donde vayamos en la ciudad, vemos la mendicidad, por ejemplo, y estos últimos, creo, como 8 meses o 10 meses, hemos estado observando cómo también se incorporan a esta mendicidad y en la calle la gente que está en tránsito por el país, los migrantes. No habíamos visto en las aceras o en las esquinas gente del extranjero pidiendo dinero, ¿verdad? Soy venezolano, ayúdenme, soy cubano, ayúdenme que voy por el camino. Aún ahí los derechos humanos también se aplican porque no tienen que ver con el hecho de que si soy hondureño, tienen que ver con el hecho de ser humano. Y el ser humano entonces, por eso cuando no encuentra justicia un ser humano en un país, tiene que acudir a la justicia internacional, porque el problema ya se vuelve el problema de la humanidad. Por eso es que nosotros vemos que Naciones Unidas tiene grandes programas de atención y desarrollo porque tienen la obligación para el Comité de Derechos Humanos de promover una acción de solidaridad en el mundo para poder ayudarle a los países que puedan atender las situaciones difíciles. Si nosotros no tenemos, si un país no garantiza, un gobierno no garantiza que su población tenga la posibilidad de prosperar, porque no es que uno espera que el Estado le dé todo, pero espera que tener las condiciones, ¿verdad? Es decir, si yo gano un salario determinado en una empresa determinada, pero sé que ese salario me va a servir para poder construir mi casa, para poder un poquito en la empresa o para poder ayudar un poquito a que mis hijos vayan al extranjero o estudien un poco más en el país, pero el Estado me va a garantizar salud. Pero el Estado me va a garantizar que yo tenga un transporte público adecuado. Y en este país subirse al transporte público realmente es una situación realmente lamentable. Entonces el deterioro de un país como el nuestro es altamente preocupante, al grado tal que hay expertos en el mundo que consideran del área económica que este es un país que se va en un proceso de degradación que terminará siendo prácticamente un Estado asociado, terminará siendo, imagínense nosotros, independientemente, y ustedes lo saben muy bien, que yo he sido un luchador por la justicia y creo en la complementariedad de la justicia, como lo he dicho, pero sé muy bien que la justicia debe desarrollarla a su propio país. Pero cuando usted dice, si es que no viene la Sisi, no va a haber justicia. Entonces, ¿qué significa? Que un día vamos a pedir un presidente del Congreso Nacional también del extranjero, que un día vamos a tener que traer un presidente extranjero también de la República, porque sencillamente, internamente, no existe la posibilidad de que el ser humano sea atendido o por lo menos se le garantice una base en la cual él pueda ir creciendo. Y con este tema de los migrantes que usted ya mencionaba, abogado, yo tengo una pregunta puntual aquí. Habla el Papa Francisco, bueno, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia de universalidad y indivisibilidad. Es correcto. Pero aquí viene mi pregunta. ¿Qué ocurre cuando yo exijo y hasta me involucro de alguna manera que respeten los derechos humanos de mis amigos, de mis familiares en el camino al norte? Pero cuando veo y estoy en presencia de los otros migrantes, pareciera que no exijo lo mismo. ¿Qué decir desde esta realidad? Mire, el tema migratorio es uno de los temas realmente más dolorosos y sobre todo porque a nosotros nos concierne por varias razones. Uno, porque somos país de tránsito, pero somos de los países más expulsores de Centroamérica. Honduras, El Salvador y Guatemala son los que más expulsan. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro en el tránsito de nuestros migrantes, de los hondureños? Que cuando pasan por Guatemala, cuando pasan por Nicaragua, incluso antes de salir del territorio, uno quiere que tengan un trato justo. Pero, por ejemplo, identificar que hay personas que son funcionarios públicos, que capturan, que detienen a nuestros hondureños migrantes y les quitan el poquito pistillo que llevaban en la bolsa, ¿verdad? Llevaban de pronto 2.000 lempiras a lo sumo y se los quitan antes de pasar la frontera. Esa realmente es una cuestión atroz. Pero cuando vemos también que la exigencia nuestra en el foro mundial o donde vayamos es que traten a nuestros migrantes con dignidad, pero nosotros aquí en Honduras se le está cobrando casi 7.000 lempiras a una persona que no lleva ni qué comer. Hemos visto cómo en las imágenes, las personas que no han logrado estar en el terreno, cómo las personas no tienen ni zapatos para caminar, cómo el nivel de desnutrición de los niños y las niñas es realmente lamentable, cómo hay ancianos que van en esa ruta, cómo hay niños de 8 o 10 años que van solitos migrando hacia allá, van sin acompañantes. Entonces, la acción de solidaridad que se requiere por parte no solo del Estado hondureño en ser más humano en el tratamiento, eliminar esos cobros de paso por Honduras, que ese salvoconducto sencillamente sea brindado, porque el derecho humano que la persona tiene a migrar es un derecho universal. Correcto. Entonces, en ese sentido, el tratamiento debe ser recíproco.
Si nosotros solicitamos humanidad, tratamiento adecuado de los demás países, entonces nosotros también tenemos que hacerlo. Si nosotros no queremos que un pandillero en México atrape uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, viole a estas muchachas, haga del muchacho, por ejemplo, los niveles de tortura, que son, mire, son de las cosas más espantosas que hay, y le están mandando fotografías de cómo lo van torturando, cómo lo van desmembrando. Si nosotros no queremos eso, que le pase a nuestros migrantes en tránsito, hay que darle seguridad también a las personas que están pasando ahí. Y luego mencionarle otro elemento muy importante. Cuando nosotros sabemos que hemos sido un país empobrecido, porque este no es un país pobre, por donde usted vaya en el país, mira la riqueza y la hermosura de este país, ¿verdad? No hay lugar en el país que usted pueda decir este lugar es feo. Todo el país es hermosísimo, con una riqueza extraordinaria en la naturaleza. Sin embargo, lo empobrecieron los distintos gobiernos o los grupos de poder internos y externos, y en ese proceso entonces también hay que buscar una responsabilidad histórica. Una responsabilidad histórica en la que tenemos nosotros que buscar ese asocio, por ejemplo, de una acción diplomática con Guatemala y con El Salvador. Nosotros deberíamos de ser un nudo en el ámbito diplomático para poder presentarnos tanto con México y Estados Unidos principalmente, para poder desarrollar las mejores propuestas de protección a la gente migrante y además también de poder atacar las causas, porque recuerde que la gente se va porque hay causas expulsoras. ¿Y cuáles son esas causas expulsoras? Primero, salarialmente no tienen dinero, no tienen trabajo, sus salarios son precarios, la extorsión, la persecución, ¿verdad? El crimen organizado, el crimen común, cómo se llegan a apropiar de territorios completos maras y pandillas. Entonces, estas situaciones deben de atenderse inmediatamente. Somos un país en la que tenemos madres a los 10 años, a los 12 años, a los 14 años. Es una cosa tremendamente dolorosa. Entonces, si no se atienden esas causas que son expulsoras, sencillamente vamos a seguir produciendo nosotros gente para que se vaya. Y luego que tenemos lugares también donde usted pasa por ahí y encuentra que solo hay ancianitos, ¿verdad? Cuidando gente chiquitita, de pronto de 8, 10 años o de menor edad. Entonces, para concluirle esta parte sobre el tema migrante, porque es una abundancia, yo diría que, por ejemplo, las estrategias de desarrollo del país, que también están siendo observadas por los organismos de cooperación internacional en sus distintos niveles, con países que son aliados como México y Estados Unidos principalmente, y Canadá también se incorpora en este proceso de asocio, me parece que la región centroamericana, principalmente los países del norte de Centroamérica, tienen que establecer una alianza diplomática que les permita, en el mundo de las Naciones Unidas, del sistema interamericano de derechos humanos, de los países europeos que son aliados, buscar respuestas a una crisis humanitaria que parece ser que no vamos a salir, porque en este momento, mientras nosotros hablamos, hay personas haciendo maletita para irse mañana, ¿verdad? Entonces, creo que este es un asunto altamente grave para el país, porque prácticamente estamos perdiendo lo más valioso que tenemos, que son nuestras propias personas. Muchas gracias. Tenemos un comentario de un televidente. Saludos, les saludo desde Juticalpa, Olancho. Saluda Marcos Valladares. Solo para felicitar por el programa, muy bueno y de verdadero interés nacional para fortalecer la conciencia social. Y con esto que menciona él de fortalecer la conciencia social, aprovecho, abogado, y gracias por el comentario a este televidente. ¿Qué papel juega la impunidad y la corrupción en esta multifactoriedad de la violación de los derechos humanos? ¿Y cómo crear conciencia ciudadana para no ser simples espectadores, sino protagonistas de un cambio? Sí. Quisiera escuchar lo que su menciona en este Marcos. Comentario, Marcos, sobre la conciencia social, ¿verdad? Hay un factor muy importante que creo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que si nosotros no generamos un proceso de cambio importante, primero a nivel individual, luego no desfallecer, porque cuando nosotros luchamos por la justicia, cuando luchamos por los derechos humanos, cuando luchamos por la paz, usted termina crucificado, para que hablemos en un contexto que todos conocemos, termina vilipendiado, termina desprestigiado, termina perseguido. Entonces, en ese sentido hay que tener el carácter para poder avanzar con una bandera que no caiga, y si cae y usted ha muerto, que haya otro compañero que la levante y siga. Entonces, creo yo que si nosotros no le damos un nivel de esperanza a nuestra gente,
lo que vamos a tener es un estado permanente aterrorizado. Si usted tiene un problema de justicia en este momento, usted le da miedo ir a los tribunales porque dice, Correcto. ¿realmente el juez va a resolver apropiadamente? ¿Los fiscales realmente van a tener un nivel de protección a mi persona? Si me están extorsionando, ¿puedo ir yo realmente para que la policía me proteja? ¿Puedo poner la denuncia? Si hay un narcotraficante que entra a mi territorio, ¿cómo hago yo? Mire, por ejemplo, las historias de personas que los narcotraficantes llegaron a una zona territorial determinada y le compraron la pequeña embotelladora de agua que usted tenía, o lo hacen socio y después se la terminan quitando, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Entonces, en los temas de justicia, la pregunta es, ¿qué hacemos para que tengamos ese nivel de certeza que cuando nosotros vayamos a una entidad judicial, sea Ministerio Público o sea el Poder Judicial, realmente tengamos juez? ¿Qué día nosotros vamos a decir en el que el más poderoso de este país nos amenace a usted y a mí, le digamos, un momentito? Eso no funciona así. Por eso tenemos un Estado garantista. Muy poderoso podrá ser, pero el juez hará lo justo. Ese día tenemos que presionarlo para que llegue, ese día tenemos que aspirarlo a que llegue, pero también tenemos que ver cómo el ser humano no se degrada en el camino, ¿verdad? Cómo llegando al poder político, cómo llegando al poder público, no se convierte en otro opresor en contra del campesino y siendo campesino el diputado, no se convierte en agresor el sindicalista viniendo del sindicalismo, no se convierte en un aliado del mal cuando supuestamente pregonó que iba a tener una acción de justicia. Creo que la situación realmente puede ser muy desesperanzadora, ¿verdad? Cuando uno se vuelve con un análisis más objetivo, pero creo yo también que hay gente inspiradora. Yo siempre le menciono a los compañeros más jóvenes cuando me toca dar conferencias a ellos y decirles, miren, he estado en lugares donde he visto hombres y mujeres de 85 años, de 95 años, que están presentes en la reunión, ya sea del movimiento indígena, del movimiento campesino, del movimiento empresarial incluso. Y yo digo, esta gente sigue luchando a esta edad. Si ellos han luchado toda su vida y siguen luchando, yo debo de seguir luchando. Y creo que tenemos que buscar entes inspiradores, porque si no buscamos entes inspiradores de yo quiero ser como este hombre, yo quiero ser como esta mujer y voy a luchar para hacerlo, y también tener referentes de lo que no quiero ser. No quiero ser como esta persona que perdió su vida en la banalidad, que perdió su vida en una situación de maldad. Entonces, nos construimos como seres humanos, o, como le digo, tenemos un país que prácticamente se pierde en el tiempo. Tenemos otro comentario de nuestros televidentes. Con una verdadera educación integral se pueden hacer cambios en el humano. Sí, mire, yo veo con cierto interés, por ejemplo, el legado de Morazán, que por más que compro libros de Morazán, el pensamiento de Morazán se dispersa bastante. Y él hablaba que la educación era el fundamento de los pueblos, ¿verdad? La educación. Los países más desarrollados, su éxito está en la educación, ¿verdad? En la formación técnica, en la formación científica y en la humanización de la educación. Porque cuando uno mira, y voy a poner desde los abogados hasta los médicos, para no decir los médicos, que el Estado nos da la educación pública en la Universidad Nacional, nos paga a los abogados y a los médicos, y cuando estamos en la universidad nos vamos en las carcachitas de los buses, no tenemos nada. Cuando salimos de la universidad, el abogado empieza a cobrar de una forma exagerada, y el doctor, si usted no tiene dinero, no tiene ni atención médica, mucho menos para que vaya a obtener una medicina. Y luego ve al médico que anda, que no solo tiene un Mercedes, valga la marca, pero no solo tiene un carro, una camioneta de lujo, una camioneta blindada. Nos convertimos en mercaderes. Y no es posible que la educación financiada por los más pobres, para que la gente vaya a la universidad, para que la gente se eduque, al final sea para que a nosotros mismos sean los verdugos, como decía al inicio. Entonces, la educación tiene que estar acompañada del componente de humanidad, de solidaridad, porque si no se entiende bajo esa perspectiva, entonces va a tener usted una población educada para oprimir, una población educada para explotar, y eso no puede ser en la concepción de un mundo mejor. Y por eso entonces, cuando cualquier acción humana se haga, hay que medir las consecuencias de lo que se va a hacer.
Y tener en cuenta entonces que esa educación tiene que tener un giro como muy rápido y tiene que tener un tratamiento en los países como los nuestros, que prácticamente es como meter un chip en el cerebro al ser humano para decirle, mire, lo siento compañero, pero usted tiene 16 años, se va a enfrentar a aquel otro que tiene 16 años también, pero aquel tiene una educación en la cual ya maneja 3 idiomas, en los cuales él ya tuvo un recorrido por el mundo, en los que ya tiene una empresa que le legó su papá, y por lo tanto, ¿cómo hacemos que alcance el uno al otro? ¿Cómo hacemos para que esos niveles de solidaridad se detengan? Yo creo que hay que avanzar en lo que algunos pensadores han dicho, de que debemos de tener un ingreso universal. Aunque parezca muy extraño para algunos, es decir, nadie no debería de tener nada. Al mes, el Estado debería de garantizar, una persona, trabaje o no, que tenga un salario determinado, que sea el sustento de su base. ¿Por qué? Porque el ingreso universal básico debe de ser una acción solidaria del mundo. Así como, mire, a mí me da cierto choque cuando miro que hay un juzgamiento de algunos de izquierda, por ejemplo, para los países de la derecha, y aquellos países de la derecha tienen un nivel de solidaridad mucho mayor de los que lo critican. Y luego los de la derecha tratan de eliminar al de la izquierda porque él piensa distinto. Y el pensar distinto a veces es el momento más revolucionario que se puede tener en una época y la exposición más grande del ser humano. Entonces, en este contexto, la educación, si bien es cierto, la educación integral juega un papel fundamental, hay que, en esa integralidad, hay que asociarla con el ser humano. Tenemos mucho que aprender de nuestros ancestros, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros miramos la concepción que tienen los ancestros nuestros o nuestras poblaciones indígenas cuando tienen una forma holística del mundo, es decir, si hay una afectación al río, me afecta a mí. Pero afecta al mundo, afecta al agua, afecta a la industria. Entonces hay que tener en este desarrollo un proceso de crecimiento de la humanidad. Y lo otro, que estamos en el universo, pues estamos flotando en el universo. Entonces por eso algunos dicen, ¿por qué no se cae el agua en América del Sur y en América del Norte se mantiene? Porque no hay arriba y no hay abajo. En ese sentido entonces significa que es un país en el que estamos nosotros en una zona en la que los huracanes van a ser una constante. Tenemos que aprender a vivir con los fenómenos de la naturaleza. Por eso entonces esa educación tiene que tener una vinculación, claro, con la ciencia, pero también con el enfoque humano. Si la educación no le dice al ser humano, mire, usted va a crecer económicamente, pero tiene una responsabilidad social con su comunidad, con el país. Cuestiones elementales. Mire, yo eso lo aprendí en la Universidad Pedagógica. Fíjese, yo estudié en la Nacional Autónoma y decía, suba por la derecha, baje por la derecha. Hasta esos fenómenos de respeto al otro, porque uno va para arriba y va por la derecha, usted no va a atropellar al otro y no va a generar usted una situación de respeto. Cuestiones de estas pequeñas, hasta el hecho de que en el momento en que le toque científicamente tomar decisiones sobre la evolución del ser humano, tener el cuidado también de no destruir al propio ser humano. Gracias, abogado, por todos estos comentarios, por todas estas explicación y análisis de una realidad tan compleja. En este momento, pues nos separamos un momento para después de la pausa seguiremos hablando precisamente de este tema tan interesante. Ya volvemos. Seguimos en su programa Pulso de la Nación. Nos acompaña el abogado Wilfredo Méndez y estamos hablando de derechos humanos. Y para profundizar un poco en el tema, vamos a leer de Redemptor Hominis de San Juan Pablo II, el numeral 17. Derechos del hombre, letra o espíritu. La Iglesia no tiene necesidad de confirmar cuán estrechamente vinculado está este problema con su misión en el mundo contemporáneo. En efecto, él está en las bases mismas de la paz social e internacional, como ha declarado al respecto Juan XXIII en el Concilio Vaticano II y posteriormente Pablo VI en documentos específicos. En definitiva, la paz se reduce al respeto de los derechos inviolables del hombre. Mientras la guerra nace de la violación de estos derechos y lleva consigo aún más graves violaciones de los mismos, si los derechos humanos son violados en tiempos de paz, esto es particularmente doloroso. Y desde el punto de vista del progreso,
representa un fenómeno incomprensible de la lucha contra el hombre, que no puede concordarse de ningún modo con cualquier programa que se defina humanístico. ¿Y qué tipo de programa social, económico, político, cultural podría renunciar a esta definición? Nutrimos la profunda convicción de que no hay en el mundo ningún programa en el que incluso sobre la plataforma de ideologías opuestas acerca de la concepción del mundo no se ponga siempre en primer plano al hombre. ¿Algún comentario, abogado? Fíjese que hablando de los temas ideológicos, ya que en este último apartado lo menciona, hace poco me decía un periodista, ¿qué pasa con la postura de los derechos humanos de este país de la derecha? ¿Qué pasa con los derechos humanos de este país de la izquierda? Entonces, y terminaba también un comentario con uno de los compañeros humanistas de este país, en el que se mencionaba que cuando la ideología se impone más allá del propio ser humano, entonces degrada completamente la concepción de protección del ser humano. Entonces ningún punto ideológico debería de hacer a un lado al ser humano porque me conviene. Entonces no voy a condenar a Nicaragua porque es mi aliado, ¿verdad? No voy a condenar a Venezuela porque es mi aliado. O no voy a condenar a Estados Unidos en las violaciones de derechos humanos porque es mi aliado. No voy a condenar a Inglaterra porque es mi aliado. No voy a condenar a Alemania porque es mi aliado. Entonces, la violación de derechos humanos se hace de la vista gorda el gobierno que está, dependiendo de su ideología, porque prefiere proteger al aliado político a la propia humanidad. Y cuando se habla, por ejemplo, del señalamiento de la violación de derechos humanos, habla de otros países en los que las libertades religiosas, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión son perseguidas, donde prácticamente la democracia es una letra, como decía la lectura al inicio, es letra o es vivencia. Por ejemplo, la democracia, mire, la gente quiere poder y la gente dice, no, y va a ser tonto, por ejemplo, de entregar la corte, pues, si lo que quiere es el poder, si llega al poder es para tener el control total. Entonces la pregunta es, ¿y la democracia dónde queda? ¿Dónde queda la democracia cuando se dice que las mayorías deciden, pero las minorías se respetan? ¿Dónde queda la democracia entonces en la que se establece que la pluralidad ideológica debe respetarse? ¿Dónde está la democracia cuando se dice que la integración del Estado debe de ser en conjunto y no unitariamente? Entonces la democracia incomoda, la democracia realmente se convierte nada más en un discurso, pero no se convierte en una acción de nuestros políticos. La mayoría de ellos, casi en el 90%, tienen actitudes totalitaristas, de control total, porque cuando usted le pide democracia en el partido, entonces usted es expulsado. Cuando usted pide que se respeten los procedimientos para que legalmente se puedan nombrar altos funcionarios públicos, entonces a usted prácticamente lo exilian de su propia bancada en ese sentido. Entonces yo creo que en este caso entonces comprender que necesitamos nosotros tener más allá de la postura ideológica, más allá de cualquier pensamiento, es que el ser humano se debe de respetar y que el ser humano tiene principios y valores que son inviolables en cualquier territorio del mundo. Por eso la universalidad, es decir, se aplica en todo lado. No solo es que se me respeta la integridad personal aquí y se me va a ir a respetar en otro lado. Para eso existen las Cortes de Justicia Internacional. Por eso entonces la importancia de que podamos tener esa relación de ideas en razón a los puntos ideológicos que jamás deformen la solidaridad que debemos de tener con otros sectores poblacionales, independientemente del tipo de gobierno que esté gobernando. Muchas gracias. Antes de que continuemos, quisiera invitar a nuestros televidentes para que participen, para que pregunten, para que comenten al 9902-9571, 9902-9571, y aprovechamos pues la experiencia, el conocimiento, la buena voluntad que tiene el abogado Méndez. Abogado, una pregunta. Con todo esto que hemos visto con su análisis, que hemos construido con defecto, incluso yo diría desde el origen de los partidos políticos, con todo lo que usted mencionaba, tenemos que desconstruir todo para volver a construir, o de dónde tenemos que partir para defender principalmente los derechos de los más frágiles, que son los que creo que nunca se cuenta con ellos. Sí, mire, hay varios elementos desde la experiencia que uno va teniendo. Uno, cuidado con el fanatismo, ¿verdad? Porque el fanatismo puede llevar a que nosotros llevemos a la hoguera a alguien más.
Cuando yo he expresado algunas opiniones sobre justicia, me dicen, pero ¿por qué estás dando esa opinión de este hombre que cometió tal delito? Le digo, pero el hombre ya pagó su culpa. ¿Qué quieren que haga con esa persona? Que la quemen en la hoguera. Tenemos que entender que los seres humanos tenemos que desarrollar ese sentimiento de justicia, de humanidad. Si nosotros no lo entendemos, entonces degeneramos completamente, como le decía desde el inicio, cualquier percepción de lo que podamos tener en el proceso de solidaridad. Por eso creo yo que en este planteamiento, en el desarrollo humano frente al ser humano mismo, debemos nosotros de tener el cuidado de no caer en esos niveles de fanatismo. Otro factor muy importante es revisarnos constantemente si lo que estamos haciendo en verdad causa bien, porque a veces creemos que estamos haciendo el bien y sucede que estamos más bien alargando el que el mal continúe. Yo creo que ese es un proceso muy importante de autorreflexión, porque a veces nosotros estamos con un grupo determinado creyendo que estamos haciendo justicia y lo que estamos haciendo es condenando a los seres humanos. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. No hay que perder de vista que la verdad es el factor fundamental para encontrar justicia. Ninguna causa, por muy buena que ésta sea, pero si se ampara en la mentira, completamente está en contra de cualquier concepción de protección al ser humano. Eso es muy importante. La verdad debe ser el factor y el fundamento de justicia. Cualquier acción que se desarrolle fuera de ese marco, entonces no persigue el fin correcto. Creo que en esa deconstrucción, como usted dice, debemos de tener la constancia que nosotros tenemos que limpiar o buscar formas y mecanismos para poder depurar en alguna forma. En la reforma policial, por ejemplo, se decía que si usted tiene una entidad policial corrupta, en su 90%, ¿qué va a hacer usted? Aunque meta, pongámosle el 90, aunque usted meta 10 policías buenos, ¿qué va a hacer usted frente a los 90 malos? Lo absorben, o lo excluyen, o lo marginan, o lo terminan matando ellos mismos. Entonces tiene que ver que hay un proceso de sanidad interna, de deconstrucción de una cultura de corrupción, que si vos no pedís coima, no pedís chantaje, no pedís esto y lo demás, entonces no estás dentro de los nuestros y eso es un problema para nosotros. Creo que ese proceso de construcción que usted dice tiene que ver no solo con las instituciones, sino que personalmente. La reflexión permanente de saber si lo que estamos haciendo es correcto. ¿Qué acciones concretas debería tener yo como ciudadano, pues, en la comunidad, en el partido político, en la agrupación profesional a la que pertenezco, precisamente para sentar las bases de un cambio real? Bueno, creo que uno de los factores importantísimos es la persistencia, ¿verdad? Hay una expresión que dice que la intensidad vence la extensión. Cuando uno persiste en lo que uno quiere y en lo que uno aspira y no desmaya en eso, uno va teniendo la posibilidad de en pequeñas victorias lograr la victoria final. En lo personal eso es muy importante. Y otro elemento fundamental en esto son las acciones de solidaridad y también en esa solidaridad buscar a otros que pensamos similares para hacer el bien y juntarnos. Porque a veces estar solo en estas gestas pues genera un nivel de estremecimiento bastante fuerte, aunque recuerde lo que Gandhi decía, si un día tienes una causa justa y muchos te acompañan, alégrate, pero si en el camino te quedas solo, continúa por la fe, por la persistencia, por la creencia en lo que valoras. Entonces, aún estando solos, pero si nosotros creemos firmemente que lo que estamos haciendo está bien, entonces hay que continuar. Yo creo que ese es un factor fundamental que debemos nosotros de inculcar en nuestra gente, y el ejemplo. Yo siempre menciono, no hay cosa más importante que el ejemplo. El ejemplo de, por ejemplo, el estudio. Si usted es una mamá y un papá que está leyendo permanentemente, sus hijos lo van a ver y aunque usted no les diga, aunque ellos van a ir por ese camino. Mi papá, ¿cuánto leía? Mi papá, aunque solo lea el periódico, ¿verdad? Él decía, ¿pero por qué mi papá leía tanto el periódico? Pero es ese ejemplo que usted da, o el ejemplo de la honradez, del respeto. Mire, cuando uno mira cuestiones tan sencillas, ¿verdad? Y eso en la empresa pública, en la empresa privada tiene un impacto tremendo. O con sociedades mucho más avanzadas como la japonesa, por ejemplo, en el que el respeto es fundamento para su éxito. Si usted no dice las palabras mágicas, por favor y gracias, usted puede no conseguir el trabajo que tiene, puede no firmar el contrato que usted quería.
solo por pequeñas expresiones de respeto. Entonces, yo creo que esos factores en el ser humano tienen que continuar inculcándose. Hay algunas empresas que he visto que en los últimos días han estado impulsando campañas sobre valores, y eso es fundamental para que la sociedad no se pierda y no piense que todo es antivalores. Abogado, ¿los defensores de derechos humanos en Honduras tienen alguna protección del Estado y también alguna conciencia de solidaridad desde nosotros los ciudadanos? ¿Cómo es esa realidad? Bueno, primero, ser defensor de derechos humanos según Naciones Unidas lo somos todos, en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de defender una causa justa. Realmente hay un problema a veces cuando se quiere proteger un defensor de derechos humanos, porque Naciones Unidas dice, abre tanto, que al momento entonces que llega a la Corte Interamericana, que llega a un sistema de justicia nacional, dice el defensor de derechos humanos, pero vos sos defensor de derechos humanos y sos periodista, porque ¿quién dice que sos defensor de derechos humanos? Y luego un campesino, pero ¿por qué sos defensor de derechos humanos? O vos sos economista, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la vida? Entonces, primero, establecer claramente que la condición de defensor de derechos humanos lo establece la causa por la cual trabaja en defensa de otra persona. Ese es un primer elemento, un factor importantísimo. Y sí hay un nivel de protección. Las leyes nacionales tienen leyes de protección a los defensores de derechos humanos, donde están incorporados los periodistas y donde están incorporados también los que trabajan en el sistema de justicia. Naciones Unidas también tiene en el sistema interamericano las relatorías distintas, también la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana, el Comité de Derechos Humanos en Europa también tiene, y además la cooperación internacional tiene acciones de cooperación de protección a los defensores de derechos humanos. Pero como yo crecí en el movimiento humanitario, en la Cruz Roja, cuando me ponía el chalequito con la Cruz Roja y íbamos a la zona de guerra en Nicaragua, allá en la frontera con Nicaragua, ellos decían, recuerde que aún en la guerra hay normas, hay reglas, pero una bala no se va a detener cuando vaya el chaleco, tenga cuidado y protéjase usted mismo. Entonces, en este ámbito también, ¿verdad?, corresponde el hecho de la autoprotección en sociedades que no dan la posibilidad de garantía de protección de la persona que defiende derechos humanos. Abogado Méndez, ¿es posible construir la paz en Honduras? ¿Es válido anhelar la paz los hondureños? En el mundo, porque mire, esa es una de las preguntas que más lo puede tocar a uno cuando ha trabajado estos temas de la paz. Yo les decía a ustedes en un programa en la radio que una de las cosas que más me había impresionado a mí eran los grupos armamentistas de negociación, ¿verdad? Son personas que tienen un poderío económico en el mundo, que financian campañas, son personas extremadamente poderosas. Y en los países, aquí en Honduras, por ejemplo, el monopolio de la venta de armas la tiene la armería, supuestamente, pero aquí hay hasta empresas de los medios de comunicación que venden armas, ¿verdad? Entonces, luego el tráfico de armas que viene mire por ejemplo esta de Rápido y Furioso, que se convirtió en una estrategia estadounidense para seguir el curso de las armas, identificar por dónde se iban, y con esa se mataron miles de personas. Entonces, la paz mundial, la paz en Honduras, depende muchísimo de la protección social, depende muchísimo de la situación en la que la sociedad está. Pero también sociedades desarrolladas deben de revisar su conciencia, porque si bien es cierto, impulsan el desarrollo del mundo, pero son grandes productores de armas y de municiones, explosivos y de armas nucleares. Entonces, estamos ante una situación en la que usted mira pruebas nucleares. En el mar hace 30 años era un escándalo, porque tenía una destrucción en las zonas marítimas extraordinaria. Creo que el tema de la paz, y yo lo decía en uno de los capítulos de uno de los libros que escribía, Honduras puede ser muy pobre o empobrecida, pero si nosotros nos convertimos en diplomáticos por la paz, si nosotros formamos a nuestros profesionales universitarios, porque usted sabe que un diplomático puede ser de cualquier carrera, no necesariamente de derecho, si lo formamos para que Honduras sea un abanderado de la paz en el mundo, nos podemos convertir en uno de los países humanistas del territorio del planeta en función de la protección humana. Pero necesitamos, otra vez volvemos al tema de invertir en nuestra gente, de proteger nuestra gente y del enfoque que tenga hacia adelante. Pero este es uno de los temas más difíciles. El tema de la paz es uno de los temas más complicados, porque tiene que ver con los poderíos de armas de control y la seguridad, que se convirtió en un gran negocio para mucha gente. Entonces, la paz, y además que la paz, se preguntan muchos qué es la paz. Si aquellos viven
tan cómodamente, como dicen en los rótulos, si usted no tiene paz, si yo no tengo paz, usted tampoco la va a tener. Entonces tampoco se trata de una cuestión de esta naturaleza, sino de que nosotros tenemos que tomar decisiones, y a veces me pongo a pensar, va a llegar un momento en que va a ser muy tarde para nuestro país, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con niveles de conflictividad mundial? ¿Qué va a pasar con nosotros priorizando, por ejemplo, presupuestos para armas y no para salud y para educación? Tenemos que hacer una serie de cuestionamientos y ser mucho más, creo, ser acuciosos con los que van a tomar decisiones políticas en el país, ¿verdad? Bueno, tenemos un comentario más de un televidente. Es un saludo, saludos y bendiciones, abogado Wilfredo Méndez. Muchas gracias, muchísimas. Saludos y bendiciones también al televidente que está atento, ¿no?, al tema. Qué bueno. Abogado Méndez, una persona con esto de la paz, con todo esto complejo que hemos visto, una persona que intenta honradamente abrir un negocio, lo extorsionan, no tiene a dónde acudir, siente que realmente como que todas las puertas se le cerraran, y me imagino que hay muchos de esos, conocemos muchos nosotros mismos. Sí. ¿Qué decirle a estas personas? Bien difícil, muy difícil, porque mire, por mi condición de abogado, defensor de derechos humanos, yo recibo llamadas todas las semanas de personas: miren, me mataron familiares, ¿verdad? Mi hija desapareció, mi hijo desapareció, una pandilla acaba de capturar a mi sobrino. Me llegó una carta de extorsión al negocio. ¿Qué hago con todo esto? Cuando uno va perdiendo la fe en las instituciones, es lo peor que puede pasar, porque usted no tiene a dónde acudir. Recuerdo una estrategia que se hizo con la unidad antiextorsión cuando nació, se le llamó Isla de Confianza. Era una estrategia en la cual se buscaban policías que fueran nuevos y que tuvieran todo un seguimiento de sanidad, y se les equipaba con la mejor tecnología y se les traía extranjeros para que los formaran a ellos. Eran realmente una isla de confianza. Si esas islas de confianza se fueran cuidando, porque al final se degeneró la unidad, aunque ahora hay intentos de poder mejorarla, y creo que la Policía Nacional ahí está haciendo buenos esfuerzos ahora, pero tenemos que ir buscando islas de confianza, porque si no, entonces, ¿a dónde va a acudir? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que no darnos por vencido y ir apostando en las instituciones públicas. Y otra cosa, pedirle a los funcionarios públicos. Mire, hay funcionarios públicos que hacen un gran trabajo, pero hay personas que llegan a la hora del trabajo, ¿verdad? Pierden una hora, se van al mediodía y perdieron ahí otras 2 horas, y se empiezan a alistar a las 3 para irse a las 4. Entonces yo creo que si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo en cualquier actividad que hagamos, entonces somos parte del problema fundamental, en el cual nos queda muy poco que criticar, ¿no? Abogado, quisiera pedirle un favor especial de que nos hiciera en lo posible una síntesis desde el punto de vista cómo me puedo involucrar yo como ciudadano, no solo esperando que el líder, pues mis diferentes líderes que yo puedo tener hagan el trabajo, sino que yo mismo como persona, como familia, como miembro de la sociedad, me pueda involucrar para ese cambio. Yo leí un libro recientemente, hace tiempo lo leí, que se llama El arte de la inteligencia, algo así. Y eso es para usted. Dice este hombre: había una vez, este libro lo publicó por lo siguiente, dice él, miré varias historias y me gustaron, y lo que hice fue anotarlas en una paginita. Un día miré que eran tantas buenas historias que las publiqué. El arte de pensar. Y mire, cada vez que esa pregunta me asusta de su parte cuando me la hace, porque me deja en un shock realmente, me deja en una situación de decir, ¿cómo decir que desde el ser humano nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra familia, con la sociedad y con el Estado? ¿Cómo hago realmente para que a otros ciudadanos se involucren también y cambien esta situación de cosas? Esta situación. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir dando el ejemplo. Si cada uno de nosotros contara su vida, de dónde viene y cuánto hizo, esos son los legados de vida. Nosotros tenemos profesionales aquí exitosos, incluso empresarios, que empezaron con una carretilla allá acarreando en el mercado, llevándole a otro, y se convirtieron luego en personas ejemplares.
personas que construyeron con su espiritualidad la fuerza para que otros pudieran avanzar y pudieran tener triunfo. Usted conoce muchas historias. Yo creo que será bueno que un día publique esas historias y le ponga otro nombre, porque el arte de pensar ya lo puso este hombre. Pero esas historias en las que usted insiste, ¿verdad? Porque es una pregunta que usted permanentemente, imagino que se hace y le hace a los entrevistados suyos, en el sentido, ¿qué hacer como ciudadano? Como ciudadana, para contribuir y que hagamos un mundo mejor. Si escribimos esas pequeñas historias, como dicen otros, que las pequeñas victorias, así como esas pequeñas historias, nos contribuyan a ser un mejor ser humano, creo que por ahí es un buen comienzo. Abogado, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad, por su apertura. Quisiera brevemente unas palabras finales para las personas que nos miran. Bien, muchísimas gracias. Primero, realmente como yo les digo a ustedes cada vez que me ha tocado estar en los programas de ustedes, este es una contribución realmente a la construcción del ser humano, ¿verdad? Cuando se está en estos espacios para poder buscar respuestas a situaciones difíciles, para poder adelantarnos incluso a los problemas que puedan venir. Hemos analizado con ustedes temas en los que decimos, miren, si no hacemos esto vamos a tener problemas. Ahorita estábamos comentando un poquito de lo que hemos hablado de otros temas que ahora se están avicinando los problemas. Yo creo que en ese sentido mandar primero un saludo de solidaridad, que seamos realmente nosotros muy humanos con aquellos que nos encontramos en el tránsito, por ejemplo, de los migrantes acá, que sepamos nosotros, ¿verdad?, que la construcción permanente de un espíritu fuerte y con mucha constancia y con fe realmente nos permite nosotros alcanzar nuestras metas personales, permite también que nuestra familia se sienta bien y que sea una contribución para el país. Así es que me alegra muchísimo por el programa y haber estado aquí con ustedes. Estimados amigos, amigas, pues igual, hacer vida todas estas propuestas y a preguntarnos también cómo nos proponía. Así que el próximo lunes, a la misma hora, en este mismo canal, pues nos juntaremos de nuevo para una nueva edición de este programa. Bendiciones.